mi esposo me humilló, y lo hizo frente a todos. Lo que sucedió aquella noche es algo que jamás olvidaré. Era una de esas fiestas extravagantes que él tanto adoraba organizar, donde las luces eran tan brillantes y las risas tan estridentes que una se sentía en otro mundo, pero yo apenas lograba sonreír. Ya sentía esa presión, esa mirada suya que siempre me juzgaba, que nunca parecía satisfecha conmigo. Yo había puesto tanto esfuerzo para estar perfecta aquella noche. El vestido era caro, y él mismo había insistido en comprarlo, como si eso fuera suficiente para demostrar su cariño. Pero a pesar de todo lo que hacía para agradarle, en el fondo sabía que jamás sería suficiente. Sabía que siempre encontraría una forma de hacerme sentir pequeña. Pero nunca imaginé que se atrevería a hacerlo frente a toda esa gente, frente a nuestros amigos, a la familia, y a esos desconocidos que parecían disfrutar del espectáculo. Todo comenzó con una de esas bromas suyas, esos comentarios que solían quedarse entre nosotros. Pero esta vez, él decidió que todos debían escucharlo. Al principio, no entendí lo que decía, me reí nerviosa, como si fuera una broma más de su estilo. Pero entonces vi sus ojos, esos ojos fríos que me miraban sin rastro de compasión, y supe que lo decía en serio. La risa de los invitados resonó en el salón, y yo me quedé ahí, paralizada, sin poder reaccionar. No podía creerlo. Él me había humillado delante de todos. Mis manos temblaban, pero me forcé a mantener la compostura, a no dejar que nadie viera cómo me rompía por dentro. Me repetía que no debía mostrar debilidad, que no les daría la satisfacción de verme quebrar. Sin embargo, dentro de mí, sentía como cada palabra suya me iba desgarrando poco a poco, haciéndome sentir menos, mucho menos de lo que era. Algunos de los invitados se quedaron en silencio, incómodos, mientras otros reían como si fueran parte de un cruel espectáculo. Sentí las miradas, esas miradas de lástima y curiosidad, y tuve ganas de desaparecer. Todo mi cuerpo me pedía que saliera corriendo, que dejara atrás esa escena, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapada en mi propio cuerpo, sintiendo cada segundo como una eternidad. Lo peor de todo es que él continuaba, como si fuera incapaz de detenerse. Recordaba cada pequeño error mío, cada momento en el que según él, no había sido la esposa que merecía. Y yo, ahí de pie, forzada a escuchar una lista de mis fallos frente a todos. ¿Por qué hacía esto? ¿Era alguna especie de venganza? ¿O simplemente disfrutaba verme sufrir? No lo sé, y quizás nunca lo sabré, pero en ese momento, algo en mí comenzó a cambiar. Sentí una fuerza extraña dentro de mí, una voz que me decía que no podía dejar que esto continuara. Esa humillación no solo me dolía a mí, estaba lastimando también mi dignidad. Y aunque mi cuerpo aún temblaba, sentí que debía hacer algo. Algo que, por primera vez, le demostrara que yo también tenía poder, que no estaba dispuesta a ser su víctima para siempre. Mientras él seguía hablando, noté que algunas de las mujeres en la fiesta evitaban mirarme, quizás recordando momentos en los que también habían sido humilladas por alguien que decían amar. Y fue ahí cuando lo decidí. Sabía que no podría quedarme callada, que debía tomar el control de mi vida, aunque solo fuera en ese instante. Sentí que todo se desmoronaba frente a mis ojos, pero había algo en mí que no podía permitir que esta humillación fuera mi único recuerdo de aquella noche. Si me quedaba en silencio, estaba aceptando cada una de sus palabras, dándole razón, permitiendo que todos creyeran que yo era esa mujer insignificante de la que él se burlaba. No sé si alguna vez han sentido algo así, esa necesidad de alzar la voz, de hacerle saber a alguien, aunque sea solo una vez, que no tiene el poder de destruirnos. Respiré hondo, sintiendo como el aire quemaba mis pulmones. Era como si cada respiración me llenara de valor, un valor que, sinceramente, nunca había creído tener. Pero ahí estaba, en medio de esa fiesta, rodeada de miradas que se posaban sobre mí, algunas con pena, otras con una especie de satisfacción morbosa, y pensé, no, esta no es la historia que quiero que ellos recuerden. Si voy a ser recordada, será porque tuve la fuerza de enfrentarme a él, de enfrentarme a todos ellos. Y entonces, algo curioso pasó. Me di cuenta de que, al verlos a todos ahí, expectantes, esperando que reaccionara o que me hundiera en silencio, no sentí miedo. Sentí, en cambio, una especie de calma, una certeza de que tenía algo que ellos no tenían. Quizás lo que él tanto odiaba en mí no era una debilidad, tal vez, era algo que me hacía poderosa y que, en el fondo, él temía. Pero,
¿Cómo podría saberlo si nunca le había mostrado mi verdadero yo? Ustedes se preguntarían por qué no respondí de inmediato, ¿verdad? Porque la primera reacción que cualquiera tendría sería gritarle, defenderse, ¿por qué yo no lo hice? La respuesta es sencilla y, al mismo tiempo, muy dolorosa. Durante años, fui entrenada para quedarme callada, para ser la esposa perfecta, la que sonríe aunque el alma se le esté rompiendo en pedazos. Y esa noche, él esperaba lo mismo de mí, que, como siempre, asintiera, soportara y guardara en mi interior cada una de sus palabras como una herida más que aprendería a esconder. Pero algo era diferente, esa noche ya no estaba dispuesta a ocultar nada. ¿Se imaginan lo que es sentir eso? Esa mezcla de rabia, de dolor, de necesidad de hablar. Mis labios temblaban, pero esta vez no era de miedo, sino de esa urgencia de decirle al mundo, a todas esas personas que creían conocerme, que no soy la mujer frágil y sumisa que él había intentado mostrar. Sentía como si todas las experiencias de mi vida se arremolinaran en mi mente, cada momento en el que agaché la cabeza, cada vez que me dije a mí misma que algún día encontraría el valor para ser libre, y ahí estaba. La oportunidad frente a mí, con todos esos ojos clavados en mí, esperando ver lo que haría. No sé si alguna vez han tenido que tomar una decisión así, tan rápida, tan impulsiva, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No es fácil enfrentarse a alguien que te ha manipulado durante tanto tiempo, que te ha hecho creer que no eres nada sin él. Pero esa noche me di cuenta de algo que cambió todo, él no era el centro de mi vida. Yo era suficiente por mí misma, y si iba a ser juzgada, prefería que me juzgaran por ser honesta, por ser quien realmente soy, y no la versión que él quería que el mundo viera. Así que, con las piernas aún temblorosas, con el corazón a punto de estallar, levanté la mirada. Y ahí estaba él, mirándome con esa misma expresión de siempre, como si esperara que bajara la cabeza, que fingiera una sonrisa y le diera la razón, pero yo no podía hacerlo. No aquella noche. No frente a todos. Era mi momento de ser la mujer que él nunca imaginó que podría ser. ¿Alguna vez les han dicho que no son suficientes? ¿Que no valen nada sin alguien más al lado? Y lo peor es que empiezas a creértelo, a pensar que tal vez tienen razón, hasta que algo dentro de ti despierta. Esa noche, algo en mí despertó. Era como si, después de tanto tiempo en silencio, mi verdadera voz finalmente estuviera lista para ser escuchada. Lo miré, y en lugar de sentir miedo, sentí pena. Pena por él, por la necesidad constante de hacerme sentir inferior para sentirse más fuerte. Y entonces, sin pensarlo, hablé. Mis palabras salieron con una seguridad que ni yo misma esperaba, como si cada frase estuviera guardada en mí, esperando su momento para salir. ¿Crees que eres mejor que yo?, le pregunté, y el salón se sumió en un silencio absoluto. Nadie esperaba que yo hablara, que respondiera, y mucho menos con esa calma. ¿De verdad piensas que, humillándome, demuestras tu valor? Él me miró, confundido, como si no supiera quién era yo en ese momento. Pero la verdad es que ni yo misma me reconocía, y era la mejor sensación del mundo. He pasado demasiado tiempo creyendo tus mentiras, continué. Pero esta noche, delante de todos, quiero que sepas que no eres tú quien me da valor. No necesito tu aprobación ni tu permiso para saber lo que valgo. Me sentía libre, como si cada palabra fuera una piedra lanzada a ese muro que él había construido alrededor de mí durante años. Sé que muchos se preguntarían, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué esperé tanto? La respuesta es que a veces, para liberarte de alguien, necesitas llegar al límite, ver hasta dónde pueden llegar para finalmente darte cuenta de lo que realmente mereces. Y esa noche, al verme reflejada en los ojos de los demás, comprendí que mi vida no debía girar alrededor de él, de sus caprichos y sus humillaciones. ¿Alguna vez han sentido eso? Esa mezcla de alivio y miedo, de saber que estás rompiendo con algo que te ataba, pero sin tener certeza de que vendrá después. En ese momento, no tenía idea de qué haría con mi vida, pero por primera vez, no me importaba. Solo quería sentirme libre, solo quería ser yo, sin miedo, sin cadenas. Las miradas alrededor se volvieron intensas, algunos murmuraban entre sí, otros simplemente me miraban en silencio, como si no pudieran creer que la esposa perfecta finalmente se había revelado. Pero lo que ellos no entendían es que mi silencio nunca fue sumisión, fue una espera. Una espera para este momento, para este instante en el que finalmente pudiera hablar sin miedo, sin reservas. Aquella noche fue solo el comienzo de todo lo que,
durante años, había guardado en silencio. Después de enfrentarme a él frente a todos, después de verme reflejada en la sorpresa y en el desconcierto de los demás, regresé a casa con una mezcla de emociones que apenas podía controlar. Pero al día siguiente, la realidad me golpeó con una fuerza que no había anticipado. No era solo una fiesta, ni una noche de humillación. Era mi vida entera, llena de pequeñas humillaciones que, con el tiempo, se habían convertido en algo normal para mí. Quizás a algunas de ustedes les suene familiar, esos comentarios que al principio parecen inofensivos, bromas sobre tu forma de ser, sobre lo que haces, que poco a poco te hacen sentir menos. Y con el tiempo, comienzas a dudar de ti misma, a ver el reflejo de sus palabras cuando te miras al espejo. Cada día empezaba igual, él hablaba de todo lo que quería hacer, de sus sueños, de sus metas, y yo lo escuchaba, siempre atenta, siempre dándole mi apoyo. Porque eso es lo que se espera de una esposa, ¿no? Pero cuando era mi turno de hablar, cuando intentaba compartir mis propios pensamientos, me encontraba con sus ojos críticos, esa mirada que me decía que mis palabras no importaban. Muchas veces me decía que estaba siendo emocional, dramatizando, como si mis sentimientos fueran algo sin importancia, una carga más que él debía soportar. La verdad es que pasé años en esa rutina, en una vida en la que cada día me despertaba con la esperanza de que quizás esa vez sería diferente, de que tal vez me escucharía, de que se daría cuenta de cuánto sacrificio había hecho por él. Pero no, cada día era solo una repetición del anterior. ¿Alguna vez han sentido que están atrapadas en una vida que no eligieron? Eso era yo, una versión de mí que existía solo para agradarle, para evitar que él me dejara. Recuerdo tantas veces en las que él hacía comentarios hirientes en público, pequeñas críticas sobre mi forma de vestir, de hablar. Me miraba como si estuviera avergonzado de que fuera su esposa. Cuando salíamos, me sugería que cambiara de ropa, que me maquillara más, que fuera alguien diferente. Y yo, por miedo a perderlo, le hacía caso. Cada vez que cedía, una parte de mí se rompía un poco más, y llegué a un punto en el que apenas reconocía a la mujer que veía en el espejo. Hubo una noche, antes de esa fiesta, en la que sentí el peso de todo esto como nunca antes. Era su cumpleaños, y yo había pasado días organizando cada detalle, tratando de que todo fuera perfecto para él. Cuando llegó el momento de soplar las velas, se giró hacia mí y me dijo: no sé por qué insistes en hacer estas cosas y sabes que nunca me salen bien. Frente a todos, me dejó en ridículo. Me reí, fingí que no me dolía, pero en mi interior sentía cómo me ahogaba. Aquella noche, mientras recogía los platos y limpiaba después de los invitados, me quedé sentada en el suelo de la cocina, llorando en silencio, preguntándome cuánto más podría soportar. Después de aquella fiesta, después de haber reunido el valor para enfrentarlo, pensé que quizás todo cambiaría, que él entendería el daño que me estaba haciendo, que vería cuánto sufría. Pero en lugar de eso, él comenzó a comportarse como si nada hubiera pasado, como si aquel momento en el que lo enfrenté fuera solo una locura pasajera. No me pidió perdón, ni siquiera mencionó lo que había sucedido. Era como si mi voz, mis sentimientos, fueran insignificantes para él. Y así fueron los días, una rutina interminable de palabras vacías, de miradas indiferentes, de noches en las que me acostaba junto a él sintiéndome más sola que nunca. Hubo días en los que pensé que era mejor callar, que enfrentarme a él no tenía sentido, que él jamás cambiaría. Pero, ¿saben qué? Un día, después de tantas humillaciones, algo en mí hizo clic. Estaba parada frente a mi armario, eligiendo la ropa que él aprobaría, y me di cuenta de lo absurdo que era vivir para complacerlo. No podía seguir siendo esa mujer que él había moldeado a su antojo. Esa noche, mientras él dormía, me senté en la cama y me dije a mí misma que merecía más, que merecía ser feliz sin que alguien me menospreciara a cada momento. Al día siguiente, empaqué mis cosas en silencio. Sabía que si le decía algo, si intentaba explicarle, él intentaría manipularme, me haría creer que todo estaba en mi cabeza, que estaba exagerando. Así que salí de esa casa sin decirle una sola palabra. Sentí una libertad que jamás había experimentado, una paz que venía de haber recuperado mi vida. No les voy a mentir, él no lo aceptó fácilmente. Al principio, pensé que no me buscaría, que seguiría su vida como si nada. Pero no, me llamó día tras día, pidiéndome que volviera, diciéndome que lo había malinterpretado, que no sabía lo que hacía, que me necesitaba.
Escuchar esas palabras después de tanto tiempo en silencio me hizo dudar. Pensé que tal vez, solo tal vez, él había comprendido el daño que me había hecho. Me hizo tantas promesas. Me aseguró que cambiaría, que esta vez sería diferente. Pero, ¿cómo confiar en alguien que te ha humillado tantas veces, que ha hecho de tus inseguridades su propia diversión? Lo vi llorar, vi el arrepentimiento en sus ojos, pero me preguntaba si era real, o si solo estaba actuando para que volviera. Y cada vez que me decía a mí misma que quizás merecía otra oportunidad, recordaba todas esas noches de soledad, todas esas miradas despectivas, esas palabras que nunca podré olvidar. Ahora, estoy aquí, frente a ustedes, porque necesito su ayuda, su consejo. Ustedes han escuchado mi historia, han sido testigos de cada humillación, de cada momento en el que él me hizo sentir menos. Díganme, ¿ustedes creen que debería perdonarlo? ¿Creen que alguien así puede cambiar? O quizás estoy siendo ingenua al pensar que las personas realmente pueden ser diferentes cuando han pasado tantos años menospreciándome. No quiero volver a ser la mujer que fui antes. No quiero sentirme atrapada en una vida donde mi valor depende de alguien más. Pero a veces, la soledad también pesa, y me pregunto si mi vida será mejor sin él o si, en el fondo, estoy huyendo de mis propios miedos. ¿Ustedes qué harían? ¿Debería arriesgarme a perdonarlo, a darle una última oportunidad? O tal vez debería seguir adelante, construir una vida para mí, una vida en la que nunca más tenga que agachar la cabeza. Ayúdenme, déjenme su consejo, su experiencia. Siento que estoy en una encrucijada, y necesito saber que hay alguien ahí, que me escucha y que comprende todo lo que estoy sintiendo.